Mis hermanos y mis amigos, un cordial saludo a todos los que tienen la oportunidad de ver este mensaje. Vamos a continuar esta semana estudiando Mateo 5. Estamos en todo el contexto del Sermón del Monte, en la introducción del Sermón del Monte. Y hemos denominado esta serie Macarios, que es la palabra griega que significa bienaventurados, muy gozosos, muy felices. Hemos visto 4 bienaventuranzas hermosas y hoy vamos a estudiar la número 5 en Mateo 5:7. Dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Y vamos a estudiar alrededor de este versículo número 7, vamos a exponer este versículo, un versículo que nos muestra de nuevo y para recordarlo que el Sermón del Monte no es un mapa para mostrarnos cómo llegar a la salvación, sino más bien es un espejo que nos muestra las características de los salvos, de los hijos de Dios. Y sin lugar a dudas, los hijos de Dios por naturaleza, ahora en su nueva naturaleza, son misericordiosos, entendiendo que somos misericordiosos porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y lo primero que vamos a ver un poquito es qué es la misericordia. Y sin lugar a dudas, para empezar a hablar de misericordia, tenemos que hablar del carácter de Dios, porque Dios es presentado en la Escritura como lento para la ira y grande en misericordia. El Antiguo Testamento, la Torá lo mostraba así desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Y si tú avanzas más allá al libro de los Salmos, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el Señor siempre es reconocido y alabado porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice, por ejemplo, el Salmo 107. Salmo 136 es un himno hermoso que nos habla de que Dios es grande en misericordia, grande es su misericordia. Y allá en el libro de las Lamentaciones recordamos un versículo que nos habla de que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Pero fijémonos que en el Nuevo Testamento se habla mucho de misericordia. Efesios, por ejemplo, Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, que andábamos en otro tiempo, en la corriente de este mundo, bajo la potestad de Satanás. Pero quiero que vea conmigo este versículo que continúa ahí en Efesios 2:4. Pero Dios no sacó de ahí, Dios hizo una acción. Pero Dios, qué rico en que en misericordia. ¿Cómo mostró la misericordia el Señor? Responde Pablo: por su gran amor con que nos amó. Nos amó antes de que fuéramos salvos, antes de conocer a Cristo, ya Él nos amaba. Dice versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, aún a pesar de eso, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate que hay un patrón que empezamos a ver. Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque tiene gran amor por nosotros y en base a ese gran amor hace algo. En este caso nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a ver otro versículo similar. En la primera epístola de Juan 4:9, Juan nos dice, en esto se mostró que el amor de Dios. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? En que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. Otra vez el principio, Dios primero ama y después, en base a ese amor, una acción. Envió a su hijo con un propósito, que usted y yo vivamos por él. El versículo conocidísimo de la Biblia, Juan 3:16, sigue el mismo patrón. Porque de tal manera que hizo Dios, amó al mundo. ¿Qué hizo para expresar ese amor? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo en Romanos lo dice similar, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. El amor, dice Juan, no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces hay un gran principio que podemos graficar en esta ecuación. ¿Qué es la misericordia? En palabras sencillas, la misericordia es el resultado de la suma del amor más la acción en base a ese amor. Podríamos hablar de misericordia sin amor. Este principio es fundamental. Y debemos darnos cuenta que sin amor, las acciones que una persona puede hacer, y fíjate que hay muchos no creyentes, aún ateos, que hacen acciones benéficas, dan de su dinero, de su tiempo, dan de sus recursos, dan de todo lo que quieras. Pero fíjate que falta el ingrediente fundamental, el amor. Pablo en 1 Corintios 13 dice que, oye, si tú repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres y entregases tu cuerpo, imagínate, para ser quemado, pero no tienes amor, eso no es misericordia. De nada me sirve, de nada me sirve. El Señor le dice a los discípulos, oiga, guárdense de hacer misericordia, la justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, porque la acción, aparentemente la misericordia puede ser promovida por cosas diferentes al amor, por la vanagloria propia en este caso. Es importante, mis hermanos, también saber que puede haber tal vez amor sin acción. Alguien puede decir, bueno, yo amo a las personas, yo las quiero mucho, yo me duelo con su dolor, pero no hago nada. Y entonces el Señor también les dice en Oseas, y es una cita, por ejemplo, que el Señor Jesucristo en Mateo nos va a contar. Y dice el Señor, y aprender lo que significa misericordia quiero. O sea, quiero acción y no solamente sacrificio. No quiero que simplemente nos demos golpecitos de pecho y se quede en buena intención. No, el Señor quiere que el amor se exprese en acción. Y hay un importante versículo en la epístola primera de Juan que nos dice, oye, si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo el amor de Dios, fíjate, el amor de Dios, no tu propio amor, está en él? Por eso la misericordia cristiana es diferente a las aparentes misericordias que tiene el resto de la humanidad. La misericordia cristiana tiene una fuente fundamental que es Dios. Dios es la fuente de nuestro amor y de nuestra misericordia que se expresa en acción. Y quiero que miremos el capítulo número 22 del libro de Mateo, desde el versículo 36 en adelante, para hablar un aspecto fundamental de la misericordia, y es que la misericordia es un gran fluir que parte del Señor, que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestro prójimo. Alguien le preguntó al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el propósito del Señor es que nos relacionemos cada uno de nosotros con Él, pero que también haya una relación horizontal con nuestro prójimo, una relación que está enmarcada por el amor. Y el amor se expresa ¿de qué manera? En misericordia. Finalmente, la misericordia es el amor en acción. Pero no es cualquier amor, ni cualquier misericordia. Fíjate que es el amor cuya fuente, ¿quién es? Es Dios mismo. El Señor nos dice que así como hemos recibido de gracia, también debemos dar de gracia. Fíjate que aquí hay un gran flujo de la misericordia que empieza ¿en quién? En nuestro Dios. Dios nos da de su misericordia a cada uno de nosotros y nosotros damos de ese mismo amor y misericordia
a nuestro prójimo para que Él finalmente glorifique a Dios. Porque el Señor nos ha dicho, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿nosotros qué somos? Mis hermanos, somos un contenedor y vamos a usar esta analogía. Somos un gran contenedor donde recibimos ¿qué? La misericordia del Señor. El Señor nos llena de su amor, de su misericordia, para que nosotros ¿qué? Demos de ese amor y de esa misericordia a nuestro prójimo y Él le dé la gloria al Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Primero, contenedores de la misericordia de Dios y después canales de ese gran fluir de la misericordia. Entonces vamos a ver este ciclo de la misericordia y es precisamente como vamos a titular esta enseñanza, el ciclo de la misericordia. Y vamos a ver tres aspectos bien importantes. El primero es que vamos a aprender un poquito sobre recibir la misericordia de Dios, lo importante que es. Lo segundo es que vamos a estudiar sobre qué es dar la misericordia de Dios y lo vamos a ver en un ejemplo muy práctico. Y finalmente vamos a hablar de exaltar, que es lo que hacemos los hombres que amamos a Dios, exaltar la misericordia del Señor. Entonces el ciclo de la misericordia, donde cada uno de nosotros es un contenedor y también un canal de la misericordia de Dios, empieza por la manera en que recibimos la misericordia de Dios. Nuestro primer punto es recibir la misericordia de Dios. Y quiero ilustrarlo tal vez con una historia que usted conoce mucho. El Señor la utiliza para hablar del reino de los cielos, para compararlo con el reino de los cielos. Es la historia de un hombre que debía muchísimo dinero a un rey. Él tiene que finalmente ir a dar cuentas al rey que lo está llamando. Y el rey ha dicho que le va a quitar su esposa, va a vender a sus hijos, va a vender todo lo que tiene para aportar algo a la deuda. Pero este hombre le ruega, le pide por favor que le dé una oportunidad, que le permita pagar la deuda de alguna manera. El rey, movido a misericordia, decide algo tremendamente sorpresivo. Decide perdonarle toda la deuda. Finalmente el hombre es perdonado, no es echado a la cárcel, pero él en el camino hacia su casa se encuentra con alguien que le debe un poquito de dinero, muy poquito dinero en comparación a todo lo que él debía. Y apenas lo ve le dice, págame lo que me debes. Y de alguna manera lo obliga. Este hombre tampoco le puede pagar y lo que hace es rogarle por favor, permíteme pagar la deuda de alguna manera a plazos. Y él le dice, no señor, y envía a su deudor a la cárcel. Finalmente esta noticia llega a los oídos del rey y hace una pregunta bien especial. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y aquí vemos un ejemplo, mis hermanos, de alguien que no recibe la misericordia. ¿En qué se evidencia? ¿Cuál es el síntoma? Mis hermanos, no tiene la capacidad de estar satisfecho con la misericordia de Dios. Y quiero mostrarle un ejemplo contrario. Y es el ejemplo del apóstol Pablo, que en Filipenses 4:13 nos dice que él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y él está hablando de cómo él recibió la misericordia de Dios por medio de unos hermanos que ofrendaron para su provisión física. Y él finalmente concluye que él todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pero este versículo tiene atrás una explicación de cómo llegó a este punto. El versículo número 12 dice que el apóstol Pablo sabía vivir humildemente, sabía tener abundancia en todo y por todo había sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer
necesidad. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo para esto? Y lo dice el versículo número 11. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mis hermanos, el contentamiento es el estado de estar mental, emocional, espiritualmente satisfecho con las cosas tal como son hoy. Tal como son hoy. Y le quiero revelar un secreto, mis hermanos. No nacimos con la capacidad de estar contentos. Lo que nos dice Pablo es que esto tiene que aprenderse. Él antes no lo sabía, ahora lo sabe. Antes no había sido enseñado, ahora ha sido enseñado para estar saciado, para tener hambre y para tener abundancia también. ¿Cómo se aprende todo esto? ¿Cómo se aprende a tener abundancia? Pues cuando se vive en abundancia. Cuando se está contento en la abundancia. ¿Cómo se aprende a vivir en la escasez? Cuando se está contento en la escasez, hay que pasar por la escasez. Pablo, ¿cómo aprendió a cantar salmos e himnos en una cárcel horrenda? Estando en una cárcel horrenda y cantando salmos e himnos, estando contento aún en este lugar tan espeluznante en Filipos. Entonces ese síntoma de no recibir la misericordia se evidencia en que no estamos contentos con nada, en que no estamos satisfechos con nada. Y fíjate lo hermosa que es la palabra griega para contentamiento o para contentarme en este caso. Es la palabra autarques, la palabra original griega que la Reina Valera tradujo contentamiento. Y esta palabra tiene dos partes. La primera es la palabra aut, que puede ser también la raíz para auto, para automático, para todo lo que tiene que ver con lo que hace uno mismo. Uno mismo. Y Pablo había aprendido él solito a estar contento. Y la segunda parte de autarques es arques, de donde proviene también nuestra palabra arqueo. La raíz es arqueo. Y tal vez esta palabra usted le venga a la mente si ha tenido que hacer un inventario, si ha trabajado en un banco, si ha tenido que llevar una contabilidad, si ha manejado una caja. El arqueo es el término que hace referencia a analizar, a recontar, a comprobar los bienes que se contienen. Por eso dice propiamente cercar. Y usted que es un contenedor, mire que tiene que evaluar, tiene que recontar, tiene que comprobar en su contenedor las misericordias de Dios. ¿Por qué no estamos contentos? Y fíjate que el poder de cristiano se origina en que aprenda a estar contento. ¿Por qué no estamos contentos? Porque tal vez no hemos evaluado, no hemos recontado todas las bendiciones, misericordias, todas las gracias que el Señor nos da cada día, que nuevas son todas sus misericordias. Por eso el salmista en el Salmo 103 se dice a sí mismo, mira, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Entonces fíjate que es la amnesia de los creyentes, mis hermanos, lo que no nos permite mirarnos a nosotros mismos, nuestro contenedor, y ver que está lleno de las misericordias del Señor cada día. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que sacia de bien la boca de cada uno de nosotros. La provisión del Señor ha sido que grande sus misericordias, empezando con la más grande de todas, su Hijo Jesucristo, que ha limpiado nuestros pecados en la cruz. Mis hermanos, nos permite ponernos en una posición privilegiada de contentamiento, porque el apóstol Pablo dice que ya estamos completos en el libro de Colosenses. ¿Completos en quién? En Cristo. Por eso
La oración del apóstol Pablo me encanta. Es una oración muy hermosa en el libro de Efesios, que es lo que ora. La traducción lenguaje actual lo dice en unas palabras muy cercanas. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados. Entonces, mis hermanos, el contentamiento es poder medir, evaluar, hacer un autoarqueo de todas las bendiciones del Señor en mi vida y poder decir, estoy satisfecho con eso. Aún cuando en circunstancias se pierden cosas que amamos, se pierden personas que amamos, se pierden circunstancias que nos permiten tal vez estar descansados, tal vez estar agradados, pero aún en medio de eso tengo lo principal, el mejor tesoro, que es Cristo mismo y todas las bendiciones que vienen con Él. Por eso, comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados nos permite estar contentos. Y la insatisfacción, el descontento, sin lugar a dudas, mis hermanos, es un obstáculo. ¿Para qué? Para poder ser un canal de misericordia para otros. Porque como el deudor no estaba contento, no perdonó, no ofreció misericordia a esta persona que le debía dinero. Y fíjate que, mis hermanos, es la estrategia del enemigo y por eso no debemos ignorar sus maquinaciones. El enemigo está enfocado en que en quitarnos el contentamiento. ¿Por qué? Porque un cristiano que no está contento no lo puede todo en Cristo que lo fortalece. No es una persona poderosa. Y su estrategia, fíjate, es que dejemos de autoarqueo, mirarnos a nosotros mismos, nuestro contenedor, y empezar a mirar no lo de nosotros, sino lo de los demás. Y terminamos sumergidos en una cultura de la insatisfacción. Porque cuando yo miro a los demás, y es la estrategia, mis hermanos, del mundo mercantil, del mundo consumista, que usted se compare con los otros, que usted vea lo de los demás y diga, yo no tengo eso, estoy que insatisfecho. No tengo la misma preparación, no tengo los mismos bienes, no tengo la misma salud, no tengo la misma espiritualidad de otros, tal vez no sé hasta mucho de la Biblia como lo sabe el otro y me empiezo a sentir insatisfecho. Y esto no quiere decir que no tengamos sueños, que no tengamos metas, que no queramos estar de alguna manera mejor, no tiene que ver con eso, porque lo que dice el libro de Hebreos, el Señor dice que tienes que estar contento ¿cuándo? Hoy es el día para estar contento con lo que tenés ahora, porque el Señor dijo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, y es una promesa del Señor en Hebreos 13:5. Debemos medir cada día cómo estamos contentos con lo que tenemos ahora. El Señor es misericordioso, el Señor es generoso, el Señor da de gracia, y alguien que no está contento, mis hermanos, no disfruta de la bendición del Señor, de su misericordia, y mucho menos puede ser un canal para dar misericordia a otro. Y ese va a ser nuestro segundo punto. ¿Cómo podemos dar la misericordia de Dios? Y es una consecuencia, sin lugar a dudas, de estar contento. Y le propongo, mi querido, dentro de las diversas manifestaciones o expresiones de la misericordia, quiero que nos enfoquemos en una muy particular. La misericordia, el regalo que se da con lo que hablamos. Pablo le dice a los efesios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la edificación, la necesaria edificación, con un propósito, dar gracia, dar un regalo a los oyentes. Y la misericordia que yo le propongo que practiquemos y en la que estemos enfocados, la misericordia de hablar lo que conviene, hablar lo que edifica. Y sin lugar a dudas, la expresión audible de un corazón insatisfecho, ¿sabe cuál es? Es la queja, mi querido hermano, el corazón quejoso. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿habla qué?
habla la boca. ¿Y qué es lo que abunda en el corazón de una persona que se queja? Abunda insatisfacción, falta de contentamiento. Lo vimos en este deudor que le dice a su prójimo: págame lo que me debes. Y quiero que veamos otro caso conocido de todos, muy particular, que está en el Evangelio de Lucas acerca de la queja. Fíjate que Lucas 10:38 en adelante nos narra al Señor Jesús yendo de camino. Él entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, seguramente mientras él enseñaba, oía su palabra. Pero enfoquémonos en el versículo número 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, fíjate que ella se va a quejar: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí tenemos una queja, una pataleta, un berrinche, tal vez una rabieta, y no estamos describiendo a un niño, estamos describiendo a una persona adulta, a Marta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que activa la queja de Marta y nuestras propias quejas? ¿Qué es lo que dispara? ¿Qué la origina? Fíjese que toda queja nace de una percepción. La percepción de que se ha cometido un acto de injusticia contra nosotros. La persona que se queja siente que no ha recibido algo que se merece o que ha dejado de recibir algo que le corresponde, algo a lo que tiene derecho. Y vivimos en un mundo de derechos y de señalar injusticias por todo lado. Pero si usted analiza un poquito más, se dará cuenta de que siempre que nos quejamos asumimos un triple rol. Y lo vemos aquí en el caso de Marta. Ella se queja y asume un rol de víctima, asume un rol de juez y finalmente asume un rol de verdugo. Y fíjate cómo se victimiza el que se queja. Al examinar la reacción de Marta, llama la atención eso. Ella de alguna manera, imaginémoslo, sin especular, le está diciendo al Señor: Señor, ¿no te da cuidado? Estoy cansada de tanta injusticia. Yo soy la única que se ocupa de servir en la casa y encima de todo, a ti, Jesús, como que ni te importa. Mira, mi hermana María ya está haciendo una queja pública delante de Jesús, de María y tal vez de muchas personas. Y está señalando a María y está diciendo, y discúlpame también por decírtelo, Señor, tú también deberías coger un traperito y ponerte a hacer oficio. Mi hermano, toda persona que se queja se siente una víctima. Cree que está siendo afrentada, que sus derechos están siendo violados. También esta persona, fíjate, María, ella está juzgando. Se pone en la posición de juez porque siente que es capaz de evaluar, de cuantificar, de cualificar, de juzgar y de emitir un veredicto tanto de las circunstancias que están sucediendo como de las acciones de los demás. Por eso señala a María, la pone en el banco de los acusados. Fíjate que dice ahí en azul: mi hermana me deja servir sola. Ella está haciendo un dictamen. Mi hermana no me ayuda. No le importa a mi hermana y a ti tampoco, Jesús. Toda esa queja es una queja contra Dios. Cuando sabemos, mis hermanos, que cada situación que nos desagrada, pues finalmente es permitida por un Dios que está buscando cambiarnos. Por eso todas las cosas, dice Romano 8:28, todas las cosas ayudan, cooperan, van en ese camino para bien, para que el carácter del Señor Jesucristo sea formado en nosotros. ¿Qué es la queja en ese caso? Rebelarse contra el objetivo del Señor de hacer estas cosas. Y finalmente Marta, fíjate que se vuelve un verdugo.
Cuando nos volvemos un verdugo, ya tenemos una sentencia, le decimos a la gente qué tiene que hacer, ya sea con sarcasmo, ya sea expresando la disconformidad, ya sea señalando a la persona. Nuestro objetivo es castigar al responsable. Dile pues que me ayude, le dice Marta a Jesús. Eso es lo que tiene que hacer, dejar de escucharte y ayudarme. Y quiero, mi hermano, que se haga esta pregunta. ¿Qué situaciones, entre comillas, injustas, o tiene usted la percepción de que son injustas, me tientan a quejarme? Piénselo por un momento. Ahora, lea esto. ¿Son realmente injustas esas situaciones? Cuando recuerdo que lo único que merezco es el infierno y lo que he recibido en su lugar ha sido el amor incondicional de Jesucristo que ha sufrido injustamente por mí, fíjate que empiezo a evaluar la injusticia a mi alrededor de manera diferente. Y eso no quiere decir que muchas situaciones no sean injustas, pero puedo sentarme y evaluar si esa injusticia es real. Y si lo que estoy haciendo realmente sirve para que cambie esa situación. Y la respuesta del Señor para Marta se enfoca en que ella vea su propia situación. Le dice el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, tienes que ver lo que está en tu corazón. Hay una expresión de descontento, de alguna manera le dice el Señor, y por eso te estás quejando. Y le da el antídoto en el versículo número 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué le está diciendo el Señor? La está invitando a que enfoque su corazón en lo que es verdaderamente importante, en lo que nadie le va a quitar, en el verdadero tesoro que ella puede tener, más allá pues de su ira y de su queja por todo lo que estaba pasando. Enfoca a que lo mire a él, como María lo había hecho. María había escogido la buena parte. Y mis hermanos, la realidad es que hay momentos en la vida donde las circunstancias son tan angustiantes, tan abrumadoras, que necesitamos expresar nuestro lamento, nuestro gemido. Y lo que nos dice el Señor aquí es que lo hagamos de la mejor manera, y es en oración. Fíjate el Salmo número 55 lo que nos dice: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. El Señor oirá mi voz. Entonces, si hacemos, mis hermanos, un enfoque en este tema, encontraremos que de lo que hemos visto, la Biblia muestra que esta queja pecaminosa es pecaminosa porque siempre se expresa delante de otra persona. Mientras que la queja santa, si la podemos llamar así, siempre se expresa delante de Dios. El Salmo 142:2 lo dice: delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Mis hermanos, cuando nos quejamos delante del Señor en oración, descansamos en su incondicionalidad. Descansamos en que Él conoce todas las circunstancias que me están aquejando. Descansamos en que Él puede medir verdaderamente si lo que me pasa es injusto o es justo. Si es producto de mi propio pecado, de mi propia necedad. Si es producto de mis propias malas decisiones. Porque muchas de nuestras injusticias provienen de ahí. Y el problema, mis hermanos, es que el mejor regalo que podemos dar a nuestro prójimo son cosas sencillas, como este fruto de no quejarse es producto del contentamiento, es producto de el estar satisfecho en Dios. Y cuando yo expongo mi queja delante del Señor y no lo hago delante de otros, estoy de alguna manera reconociendo y alabando su nombre. Cuando lo hago delante de otros,
Estoy por el contrario denigrando el nombre del Señor. Estoy poniendo el nombre del Señor en entredicho. Y esa realidad es la que nos debe llevar, mis hermanos, a que podamos darle un regalo de misericordia hermoso a los que están a nuestro alrededor. El regalo de misericordia hermoso, por un lado, de no quejarnos y por otro lado, de agradecer. Sabiendo que cuando alabo al Señor expreso la bondad de Dios sobre mi vida y cuando me quejo expreso totalmente lo contrario. Y vamos a ver el tercer punto que tiene que ver con exaltar la misericordia del Señor. A través de lo que yo hablo y a través también de lo que otros sienten al recibir misericordia de mi mano. De modo que el ciclo de la misericordia continúa. Hemos recibido la misericordia de Dios. Se ha manifestado en nosotros en contentamiento, contentamiento de conocer a Dios, de estar satisfechos en Él y de recibir lo que de su mano viene y estar contentos. Ahora podemos dar la misericordia no como algo natural, es algo sobrenatural del Espíritu, mis hermanos. Aún los ateos, aún las personas que adoran dioses falsos, hacen obras muy buenas. Pero la misericordia del cristiano tiene su fuente en Dios y somos un canal en el poder del Espíritu Santo, un canal para cosas sobrenaturales. Porque el no quejarse no es algo natural. Lo natural es quejarse. El no quejarse es algo sobrenatural, un estilo de vida que solo puede ser explicado por la presencia de Dios en mi vida, en mi corazón. Y esa sobrenatural se expresa en algo que no es normal. Pedro le dice a las iglesias de Asia que ellos vivieran como extranjeros y peregrinos. Esa clase de reacción de las personas que lo vivieran fuera de asombro, un estilo de vida totalmente diferente al que ellos conocían, anormal, actitudes, deseos, pasiones no normales, típicas de un extranjero, ahora diríamos de un extraterrestre. Porque dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, algo sobrenatural. Y Pablo le dice a los filipenses que estamos puestos en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, para resplandecer como luminares en el mundo. Y no era una idea de Pablo. El Señor Jesucristo utiliza esta hermosa palabra, por ejemplo, ahí mismo en Mateo 5, hablando de la sal y la luz, que somos los creyentes, dice que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, hablando de que el creyente es una luz, pero es una luz que alumbra ¿a quiénes? A todos los que están en la casa. Y esto me lleva a pensar en que la primera luz que debe alumbrar de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros es en nuestro propio hogar, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en los que están alrededor, aún en nuestra propia casa espiritual que es la iglesia. Pero fíjate lo que continúa diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres con un propósito, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando las personas, tu esposa, tus hijos, todos los que están alrededor, vean una persona que no se queja, una persona que tiene palabras de bendición, una persona que tiene palabras de agradecimiento, lo que buscamos es que vean esto, vean cómo vivimos y concluyan, solo Dios puede darles la capacidad para hacer esto que estamos haciendo. Porque existimos, mis hermanos, para que Dios sea visto. ¿Cuál es la razón para ser luz del mundo? ¿Esconder nuestra luz debajo de la mesa? No, de ningún modo. No.
Vivimos así para alumbrar, para brillar, para mostrarle al mundo entero que la influencia de Dios es real, que la influencia de Dios es tangible y que tú puedes conocer a Dios. De alguna manera, esa luz nos permite mostrar al Señor que ahora nos llena de contentamiento. El que está contento, mis hermanos, sobrenaturalmente en el poder del Espíritu Santo irradia misericordia y las personas van a empezar a darle honor, alabanza, adoración, a preguntarse en su corazón, ¿quién es este Dios que produce estos cambios en el carácter en una persona? Pablo le dice a Timoteo que él fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en él toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y una persona que tiene la capacidad ha aprendido a estar contento cualquiera sea su situación y lo ha manifestado en callar, en no quejarse por las circunstancias alrededor, va a ser una luz que atrae a los no creyentes. Una luz que muestra, expone que en esta persona, en este corazón, algo diferente está pasando. Por eso el nombre del Señor es glorificado, dice el mismo Señor Jesús, en que llevemos mucho fruto y seamos, demostremos, expresemos, manifestemos así que somos los discípulos del Señor. Y que hay un poder sobrenatural actuando en nosotros. Somos diferentes y ellos van a glorificar al Padre que está en los cielos. Por eso queda excluida toda intención, toda motivación que por nuestras buenas obras seamos glorificados nosotros. El Señor, ahí mismo en Mateo, dice que guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres para hacer que vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Entonces, como contenedores y canales de la misericordia de Dios, cada uno de nosotros, mis hermanos, está en el ciclo de la misericordia. Miremoslo otra vez. Dios nos da su misericordia, la recibimos y manifestamos que la hemos recibido por el contentamiento que tenemos ahora, y esa misericordia ahora puede ser transmitida a otros. El reto que yo le dejo a cada uno de ustedes es transmitida de manera sobrenatural al no quejarnos, al no manifestar nuestra queja, sino solamente delante de Dios. Porque la queja manifestada delante de otro no es de alabanza para el Señor. Cuando las personas vean tu luz, la luz de no quejarte, finalmente dan gloria a Dios, darán gloria a Dios, quieran reconocer al Dios poderoso que produce estas cosas en nosotros. Y es la bendición de poder transmitir el Evangelio a través de nuestra propia vida, también de las palabras, pero ante todo de nuestra propia vida. Finalizo dejándole un ejemplo en el libro de Segunda a los Corintios acerca de todo lo que hemos visto, cómo se ejemplifica aquí en la Biblia de manera extraordinaria. En la traducción del lenguaje actual dice Pablo: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Es Dios mostrando su misericordia, versículo 2. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Estas iglesias que recibieron la misericordia del Señor están contentas, felices, aunque, fíjate, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Dieron generosamente. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Estaban buscando la gloria del Señor en esto. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos, dice Pablo. Primero,
se entregaron a sí mismos al Señor, mira todo el ciclo de la misericordia, y después se entregaron a sí mismos a nosotros porque lo habían hecho al Señor. De este modo, hicieron que lo que Dios esperaba de ellos. Y por lo que ahora Pablo está dando gloria por estos hermanos de Macedonia, que fueron generosos producto de que ellos reconocieron la misericordia de Dios en ellos y estaban ¿qué? Sumamente contentos. Y con esto, mis hermanos, terminamos este mensaje acerca del ciclo de la misericordia, cómo somos bienaventurados, gozosos, satisfechos los misericordiosos. Y fíjate que el ciclo de la misericordia vuelve a empezar, porque seguimos recibiendo la misericordia cuando otros le dan gloria al Señor y su mano se extiende hasta nosotros. Con esto vamos a terminar dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos compartido y por poder abrir juntos su palabra. Un abrazo para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Chao.